El de hoy corresponde el estudio a la sexta, denominado como los testigos de Jehová, ¿sí? Recordarles nada más, nuestro énfasis no es hablar mal de nadie, sino nuestro énfasis es informar eh, y de alguna manera filtrar a través de la palabra de Dios ciertas enseñanzas erróneas que de pronto vemos en diferentes sectas y religiones, ¿sí? Entonces les dejo con nuestro hermano Santos, quien nos va a traer la enseñanza el día de hoy. Adelante, Santos. Muy buenas noches, mis hermanos. Antes de empezar a hablar sobre este tema referente a los testigos de Jehová, teníamos un video, creo, podemos proyectar un pequeño videito como la manera de introducción, ¿no? Correcto. A fines de los años 1800, cuando Charles Taze Russell... Todo comenzó en Pennsylvania a fines de los años 1800, cuando Charles Taze Russell llegó a estar bajo la influencia de un predicador del segundo advenimiento. Russell inició su propia clase de estudios bíblicos, un pequeño grupo que con el tiempo se convertiría en la Sociedad Watchtower Bible and Tract. Copiando directamente de las especulaciones proféticas de Nelson Barber, un adventista neoyorquino, Russell afirmó que en 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin, que en 1874 Jesucristo había regresado invisiblemente y que en el año 1914 el mundo había llegado a su fin. En 1879, Russell, que entonces tenía 27 años de edad, estaba tan apasionadamente convencido de que estas fechas proféticas habían sido dadas por Dios, que vendió su próspero negocio de ropa y se dirigió a un nuevo rumbo. Con muy poca experiencia y conocimientos teológicos, comenzó a imprimir la revista La Torre del Vigía de Sión y Heraldo de la Presencia de Cristo, conocida hoy como la Atalaya. Esta publicación, que ha crecido de una impresión inicial de 6,000 ejemplares a mucho más de 288 millones de ejemplares al año, imponen todas las doctrinas principales de los testigos de Jehová. Durante su vida, Russell escribió una vasta cantidad de literatura, incluso una serie de tomos intitulados Estudios en las Escrituras. Según Russell, nadie podía entender la Biblia sin la ayuda de estos libros, y el leer la Biblia por sí sola conduciría a la oscuridad espiritual. Una de las enseñanzas de Russell era que la Gran Pirámide de Egipto había sido diseñada y colocada en su lugar por Dios como un segundo testigo, a la par de la Biblia. La Gran Pirámide serviría como instrumento para revelar su gran plan de las edades a la humanidad. Estas medidas indican la longitud del año, el peso de la Tierra, la distancia del Sol, etcétera, etcétera. Russell creía que las medidas de los pasadizos interiores de la Gran Pirámide confirmaban sus fechas y sistema cronológico. Según Russell, los pasadizos verificaban que el 1914 marcaría el año en que el mundo terminaría. Finalmente, el 1914 vino y pasó. Russell y sus seguidores no fueron arrebatados de la tierra y el fin no vino. John Knight, que en aquel entonces tenía 15 años de edad, recuerda lo que entonces sucedió. Por supuesto, cuando llegó el 1914 tuvimos que cambiar nuestros puntos de vista, tal como tuvimos que volver a cambiarlos después. La fecha fue adelantada a 1915, después a 1918. Ciertamente el Armagedón estaba al doblar de la esquina. Pero en 1916, Charles Taze Russell murió, enfermo, fatigado y desilusionado. Una enorme pirámide de piedra yace hoy sobre su tumba como abochornador recuerdo de sus falsas profecías. Manipulando con mano recia la política interior de la sociedad, Joseph Franklin Rutherford,
un abogado de Missouri, que se había dado a sí mismo el título de juez, llegó a ser el segundo presidente de la Watchtower Bible and Tract en 1917. En 1918, el discurso del juez Rutherford, "Millones que ahora viven no morirán jamás", inició un esfuerzo de reclutamiento mundial al que se le llamó la campaña de los millones. No es sorprendente que aquel discurso proclamara la venidera destrucción del mundo actual. Esta sucedería pronto, en 1925. Basados en las promesas puestas al frente en la palabra divina, debemos alcanzar la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven jamás morirán. En 1920 se publicó el libro Millones. En él, Rutherford afirmó que la Biblia probaba que en 1925 Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad serían resucitados y que a partir de entonces gobernarían como príncipes en la nueva tierra paradisíaca. Todo comenzó en Pennsylvania paradisíaca. Plenamente convencidos de que la profecía de Rutherford era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba el 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó. Y tal como había sucedido en 1914, nada sucedió. Una vez más, la profecía de la sociedad Watchtower había resultado falsa. Tal como había hecho Russell, Rutherford se aferró obstinadamente al cuento de que el fin estaba al doblar de la esquina. En 1929, el juez mandó construir esta mansión palaciega. La propiedad fue inscrita a favor de Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos y otros hombres fieles de la antigüedad tuvieran un lugar donde vivir cuando fueran resucitados. La mansión, ubicada en un distrito exclusivo de San Diego, recibió el nombre de Beth Sarim, que en hebreo significa Casa de los Príncipes. El mundo entró en la Gran Depresión. Pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Beth Sarim y los veranos en Europa. Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de 2 Cadillacs de 16 cilindros. Bajo Rutherford, la sociedad Watchtower Bible and Tract se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros, literatura y tratados en grandes cantidades para que los testigos fieles los vendieran de puerta en puerta. Hizo que sus seguidores laboraran duro en el Señor. Llegó hasta aconsejar a las parejas jóvenes de que no se casaran, sino que pusieran todas sus energías en la proclamación del reino. Hasta se utilizaron fonógrafos portátiles a las puertas. Por todo el mundo los testigos celosos desfilaron frente a las iglesias los domingos por la mañana, llevando los cartelones con letreros que decían: "La religión es un lazo y un fraude". Manteniéndose a la par de los tiempos, la sociedad construyó su propia radioemisora, y para 1933, 403 radioemisoras transmitían por todo el país los abusivos ataques de Rutherford en contra del clero, los políticos y los individuos a los que él se refería como los ávaros comercialistas. Tanto por la radio como por la página impresa, Rutherford continuó recalcando que solo faltaban unos cuantos meses para el fin del mundo. Finalmente, el fin llegó, pero solo para Rutherford. En 1942, él murió en Beth Sarim, la casa que había construido como un lujoso testimonio al nombre de Dios. En retrospectiva, tal vez el único testimonio que esta hermosa mansión jamás dio fue el del valor en efectivo de la profecía falsa. En 1948, la sociedad vendió privadamente la propiedad, encubriendo así un capítulo bochornoso de su historia. Hoy día, la mayoría de los testigos modernos de Jehová ni siquiera saben que Beth Sarim jamás existió. Con la muerte de Rutherford, la era flamboyante paradisíaca.
Amén. Hemos podido apreciar ahí un video que de alguna manera resume la historia de esta organización religiosa internacional, ¿no? Y todo lo que promovía, pero lo que más llama la atención es las falsas profecías que fomentaron, que animaron tanto Charles Russell como Rutherford, ¿no? Entonces fueron dos hombres líderes de ese tiempo que engañaron a miles de personas, lucraron de alguna manera, ¿no? Es el peligro de las sectas, es el gran peligro de las sectas. Yo les cuento como testimonio personal que yo estuve participando activamente de esta religión. 3 años estuve en el Salón del Reino y tengo familia que son ancianos en la fe, no que son viejitos, sino son pastores. A los pastores se les dice ancianos. Entonces, me permitió conocer de cerca a la doctrina de los testigos de Jehová. Recuerdo que me gustaba coleccionar sus libros. Usted puede vivir en un paraíso aquí en la tierra, uno de sus libros muy bonitos, con unos dibujos maravillosos, donde te muestra un paisaje paradisíaco hermosísimo. Yo tenía todos los libros, mi libro de historias bíblicas, toda la colección de libros, solo me faltaba uno. El primer libro, que no sabía que existía, pero una vez conversando con un anciano, me dice, tú tienes toda tu colección, muy bien, te falta uno, me dijo. Es un libro rosadito muy antiguo que solamente venía en un color, el color sepia nada más. Se llamaba El Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado. No la tenía, Yo ardía en deseos por tener ese libro porque era lo que faltaba en mi colección. Así que un día le di para darle una copia. Y me dijo, ya te lo voy a prestar. Me lo prestó. Pero la verdad nunca más volví a ver al hermano y me hice dueño del libro, así que completé mi colección del libro de los testigos de Jehová. Y yo tenía un libro que era mi libro bandera, por decir así. Se llama Razonamiento a partir de las Escrituras. Ese es el vademecum de los testigos de Jehová. Ahí te explican todo. O sea, si tú quieres saber un tema, referente a un tema controversial, por ejemplo, sobre la Trinidad, boom, vas al razonamiento a partir de las Escrituras, buscas sobre Trinidad y con eso refutas cualquier postura evangélica, ¿no? Cualquier postura bíblica, por decir así, porque ahí hay enmascarado no solamente una posición bíblica, sino hay enmascarado también una posición secularista, ¿no? De tantos inventos que se ha hecho, pero que uno lo cree porque está ahí y le predican, y la forma como se expresan hacia uno también, como que se ganan tu corazón también, pues, ¿no? Se portan bien, hay gente que se porta muy bien, te tratan muy bien, así es que basado a ese testimonio tú dices, deben ser cristianos, ¿no? Parecen cristianos. Entonces yo estuve por 3 años, participé activamente de las actividades de reuniones muy bonitas, por cierto. Y la cosa es que, terminando de contarles de mi colección de libros que tenía bastante, Atalayas, Despertads, y diversos libros paralelos he tenido de todo tamaño, libros de todo tamaño. Cuando me convertí a Cristo, y cosa que les contaré en otra ocasión, y escuché una prédica referente a Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega a Éfeso. Otro día les cuento, pero ese día me acuerdo que tomé una decisión de quemar todos esos libros. Me acuerdo que cuando los saqué a quemar, mis hermanos me decían, pero ¿por qué no los vendes si ganas plata? Porque eran valiosos en sí. Pero en Hechos 19 usted va a ver cómo hombres de Dios sacaban libros de esoterismo, libros que para nada eran agradables delante de Dios, y los quemaban. Y
Y yo hice eso, hermanos. Yo los quemé completamente. Y ahí se terminó todo mi andar como testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque conocí la verdad y la verdad me hizo libre, ¿no? Y así como yo tengo varios conocidos que incluso han participado conmigo, que podrían dar testimonio de ello, ¿no? Y conozco un poco, les decía, referente a esta secta, porque cuando tú llegas ahí, o los que te enseñan tus maestros, o no conocen estas verdades que hemos visto en el video, no les contaron a ellos también, o es que no te lo dicen, ¿no? De alguna manera también tratan de excusar. Pero ciertamente es una iglesia, una secta que tiene una predicación que no se apega a la Biblia, ¿no? Es más, ellos sacaron su propia Biblia. Eso lo vamos a ver luego. Lo que quiero empezar a decir es que esta secta se origina, como lo hemos visto en el video, en el siglo XIX. En un sondeo hecho hace 2 años, se llegó a la conclusión que están presentes más o menos en 236 países y tienen más de 7 millones de seguidores, ¿no? Se dice que sus libros, su Biblia ha sido traducida a más de 430 idiomas. La manera que utilizan para predicar es casa por casa, ¿no? Son conocidos ellos por su predicación de casa por casa en los famosos estudios bíblicos que ellos suelen dar. También son conocidos ellos por el rechazo a las transfusiones de sangre. Y otra de las cosas que se resalta bastante es su neutralidad política y militar. Y eso les ha traído muchos conflictos en algunos países como Rusia, por ejemplo, que no les permiten tener una congregación. ¿Por qué se llaman testigos de Jehová? A mí me enseñaron esto. Me enseñaron que Dios enseña en el capítulo 43, verso 10 de Isaías, dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y crezcáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay nadie quien salve. Entonces, basado a estos pasajes, vosotros sois mis testigos, dice. Entonces ellos se hacen llamar, somos más nuevo testamentarios, ¿no? Nosotros somos del libro de los Hechos, capítulo 1, cuando Jesucristo dice, vosotros seréis mis testigos. Nosotros somos testigos de Jesús, no somos testigos de Jehová. Claro, testificamos a Dios, testificamos a Jehová, pero en el nombre de Jesús. Somos testigos de Jesús. Vosotros seréis mis testigos. Bueno, como hemos visto en el video, el fundador es Charles Taze Russell, pero en peruano es Carlos Taze Russell, dice. Carlos Taze Russell es en mi castellano. Nació en Pittsburgh, Pensilvania, el 26 de febrero de 1852. Y bueno, era un próspero empresario, pues, ¿no? Él recibió una buena instrucción religiosa, pero que al final la desechó, parece, en una iglesia presbiteriana. Fue presbiteriano. Luego se volvió adventista también él. Y es interesante este dato porque él tiene un libro de coautoría con Elena G. White, la fundadora de los adventistas. Tienen un libro de coautoría. Y ellos compartían la doctrina escatológica del fin del mundo, dado que en aquellos días se levantó un profeta que se hizo muy conocido, Arthur Miller. Y Arthur Miller, pues, fue uno de los que tuvo la postura de que el fin del mundo iba a ser en 1914. Cuando eso no sucedió, bueno, los testigos de Jehová cambiaron de fecha y cambiaban de fecha, ¿no? Pero los adventistas, cosa que de pronto lo vamos a ver, pero son como un dato, lo veremos otro día, pero como un dato de paréntesis. Elena G. de White, que también había escrito eso, había avalado eso,
ella dijo, ni siquiera dijo que había sido una revelación de Arthur Miller. Ella dijo que Dios le había revelado a ella que en 1914 iba a ser el fin del mundo. Pero como no fue el fin del mundo, ella se atrevió a decir algo que de verdad es bastante, ¿cómo les puedo decir? Indignante. Ella dijo, Dios me dijo que el fin del mundo iba a ser en 1914. Y yo comuniqué eso. Que no haya sido el fin del mundo ya es problema de Dios. O sea, en otro caso, ella le dijo mentiroso a Dios. Y eso nadie lo puede negar. Y fíjese ustedes que los falsos profetas, según la ley de Dios, eran apedreados, pues, ¿no? O sea, Dios no consiente una falsa profecía. Claro, no, usted dirá, no vivimos en la ley, estamos en la gracia, pero esta gente pues no vivía en la gracia, vivía en la desgracia, porque imagínense, andaban diciendo cualquier tontería basados de pronto a estudios que otra persona tenía, ¿no? Y ellos simplemente mal evaluaban y antojadizamente ellos también iban generando fechas. Pero yo quisiera que proyectemos ahí una de las diapositivas, por favor, ahí, la que dice falsas profecías, por favor. Tenemos ahí una diapositiva de falsas profecías. Vamos a ver así ligeramente algunas publicaciones de las atalayas y otro tipo de... Hola, hola. Sí, ahí lo proyecto. Sí, ahí lo Parece proyecto. que se me fue el internet a mí. Listo. A ver. Solamente las más resaltantes ahí que yo he podido encontrar. Vamos a mirar falsas profecías. A ver. Vamos a la página número 2. ¿Es mi internet o me están escuchando bien? Parece que es un pequeño problema de internet porque sí estamos en la página 2. Sí, yo lo escucho bien. La primera dice, en 1899, miren esto, la batalla del gran día de Dios poderoso. Ahí está el texto bíblico que ellos citan, que concluirá en 1914 con la de Charles Russell, Studies in the Scriptures, estudios de las escrituras, dice en el volumen 4, página 621. ¿Ya? En 1916, otra profecía, la cronología bíblica aquí presentada demuestra que los 6 días de 1000 años que comenzaron con Adán han concluido y que el gran día séptimo de los 1000 años del reino de Cristo comenzó en 1873. The Times is at hand. Ese es en el prefacio, en la página segunda del prefacio nada más al iniciar, ¿no? La siguiente diapositiva. 1922, la fecha de 1925 es aún más claramente indicada por las escrituras que la de 1914. Claro, había fallado la de 1914 y volvieron a sacar otra profecía más, falsa profecía, por cierto, ¿no? Eso salió en la Atalaya, el 1 de enero de 1922, en la página 262. Está con pruebas irrefutables esto. En 1923 salió nuestro pensamiento, es que en 1925 está definitivamente establecido por las escrituras con respecto a Noé. Los cristianos ahora tienen mucho más para basar su fe que lo que Noé tuvo para basar la fe de él, un diluvio venidero. Eso salió en la Atalaya el 1 de abril, justo un día muy conocido para mí de 1923, la página 106.
1925, el año que se debería cumplir la profecía, ¿no? Dice, el año de 1925 está aquí. Los cristianos han esperado este año con gran expectativa. Muchos han esperado confiadamente que todos los miembros del cuerpo de Cristo sean transformados a la gloria celestial durante este año. Puede que esto ocurra o puede que no ocurra. A su debido tiempo Dios realizará sus propósitos concernientes a su pueblo. Los cristianos no deberían estar profundamente preocupados sobre lo que pueda ocurrir este año. Eso salió en la Atalaya de 1 de enero de 1925. Ese mismo año también salió, es de esperarse que Satanás trate de inyectar en la mente de los consagrados el pensamiento de que en 1925 marcará el fin de la obra. Eso salió en la Atalaya. Seguimos la siguiente página. 1926, algunos anticiparon que la obra concluirá en 1925. Mire, ya había pasado el año que ellos profetizaron y no pasó nada. Así que vamos a ver acá qué dicen. Algunos anticiparon, que la obra concluiría en 1925, pero el Señor no afirmó tal cosa. El problema fue que estos amigos inflaron sus imaginaciones más allá de la razón, y cuando sus imaginaciones estallaron, se inclinaron a arrojar lejos todo. Eso salió en la Atalaya, página 232. Entonces, en 1936 hubo cierto grado de desconcierto por parte de los fieles a Jehová que están en la tierra, en lo concerniente a los años 1917, 1918 y 1925. Desconcierto que duró por algún tiempo, y también aprendieron a dejar de fijar fechas. Ellos se están retractando. Mira, voy a saltarme una por factor tiempo, voy al último, 1968. Es verdad que en el pasado ha habido quienes predijeron un fin del mundo y hasta anunciaron una fecha específica. Sin embargo, nada ocurrió. El fin no vino. Estas personas fueron culpables de profetizar falsamente. ¿Por qué? ¿Qué faltaba? Lo que le faltaba a esta gente eran las verdades de Dios y la evidencia de que Él la estuviera usando y guiando. Eso salió en la Despertar de 1968. Entonces, ellos aclararon que gente, ni siquiera dan el nombre de la persona, sino algunos amigos, dice, ¿no? Se equivocaron, pues. Como se equivocaron, bueno, pues no hay que hacerles caso. En el mejor de los casos, tendría que haberse exterminado, anulado todo este tipo de reuniones que se hacían en base a estas doctrinas falsas. Ahora, ellos hicieron su propia Biblia. La Watchtower Bible and Trade Society. Miren, mis hermanos, es una religión que niega la deidad de Jesucristo. Y por ese propósito o con ese fin, ellos hicieron su propia Biblia. Tradujeron su propia Biblia. Se llama La Traducción del Nuevo Mundo. Así se llama su Biblia de ellos. Entonces, ¿qué hicieron en esta Biblia? Se esforzaron mucho para hacer que pareciera que las Escrituras no sostienen la idea de que Jesucristo es Dios. Eso era un intento por quitar el énfasis que hace la Biblia con respecto a Jesucristo como Dios. Insertaron la palabra Jehová, ¿no? Una adaptación del hebreo, claro, que nosotros tenemos ahí, las siglas YHWH, ¿no? Eso para, en lugar del nombre de Dios. Entonces, crearon de esta manera una distinción muy marcada entre Jehová Dios y Jesucristo, la cual no justifica para nada, porque la palabra de Dios claramente los muestra como uno y habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que su religión está llena de creencias un poco raras, ¿no? De creencias falsas. Pero yo quisiera que podamos avanzar proyectando la siguiente diapositiva, por favor. Se llama cambios doctrinales, se llama. ¿Cómo es que a través de su Biblia ellos trataban de predicar
una verdad que no estaba escrita en la verdadera palabra de Dios, pero su Biblia le daba sustento. Miren, ahí en la primera parte vamos a ver cómo ellos han ido cambiando su historia. Todavía no entramos de lleno a lo que dice su Biblia, ¿no? Porque yo voy a hacer luego la comparativa o el paralelo, qué dice su Biblia y qué dice la Reina Valera de 1960, ¿no? Que es una traducción fidedigna a la original. Acá sus cambios doctrinales, la adoración de Cristo. Al principio ellos decían así: adorar a Cristo de cualquier modo no puede ser malo, decían, ¿no? Pero después la cambiaron. Esta frase es de 1880, pero en 1964 la cambiaron. Decían, la adoración de Cristo, dice, va en contra de las Escrituras, que los adoradores del Dios vivo y verdadero adoren al Hijo de Dios Jesucristo. Entonces cambiaron, negaron la adoración a Cristo. Luego también otra de las enseñanzas que cambiaron fue servir a las Fuerzas Armadas. Antes decían, no podría haber nada en contra de nuestra conciencia entrar al ejército. Eso decían en 1903. Pero en 1951 cambiaron. Por conciencia, los testigos de Jehová deben rehusar el servicio militar. Y es interesante esto, porque muchas veces ellos que predican la integridad tienen que coimear autoridades para lograr tener sus documentos que avalen que no van a ir al ejército, pues, ¿no? Pero todo testigo de Jehová está prohibido servir a la patria. Desplegar la bandera. Todos en América debieran disfrutar el desplegar la bandera de América, decían su predicación en 1917, ¿no? O hasta 1917. Pero ahora dicen, la bandera es un símbolo de idolatría. Así es que ellos no reverencian la bandera. Yo creo que ningún cristiano debería reverenciar la bandera, pero ciertamente hay un respeto por la patria donde vivimos. No es ni adoración, ni veneración, ni nada por el estilo. Pero ellos la rechazan absolutamente. El himno nacional para ellos es algo demoníaco. No pueden cantarlo. No lo cantan simplemente, ¿no? Y son cosas que han ido cambiando en el tiempo, porque antes sí lo hacían. En el tiempo lo han cambiado. Pero ahora vamos a ver ya a la luz de su Biblia y de la Reina Valera. Estos son los cambios doctrinales en la Biblia. ¿Qué dice la traducción del Nuevo Mundo? Un pasaje ahí de Hebreos capítulo 1, verso 6. Dice, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Escuchen, eso es lo que dice su Biblia de ellos. Y que todos los ángeles del cielo le rindan homenaje, dice. Pero ¿qué dice la Reina Valera de 1960? Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es que ellos le quitaron la adoración a Jesús. Ellos solo adoran a Jehová, nada más. A Jesús ellos no adoran. Por ende, han tenido que manipular su Biblia para que antojadizamente diga lo que ellos quieren sustentar. La siguiente, de Hechos, capítulo 7, 59 y 60. Dice, y siguieron arrojándole piedras a Esteban, mientras él hacía petición y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, doblando las rodillas, clamó con fuerte voz, Jehová, no les imputes este pecado. Y después de decir esto, se durmió, o sea, en la muerte, ¿no? ¿Y qué dice la Reina Valera de 1960? Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, etcétera, ¿no? Pero en la otra Biblia dice Jehová. Cambiaron el Señor por Jehová. Interesante, ¿no? Porque este Señor se está refiriendo a Jesús. Y en cambio ellos dicen, no, porque
Jesús no puede perdonar pecados. Jesús no es el que perdona los pecados. Dios es el que perdona los pecados. Por eso es que le han cambiado. Otro. Juan capítulo 1, verso 1 y el verso 14 también. En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, dice. La palabra era un Dios, dice en su Biblia. De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros. Muy bien. La Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué cosa era? Dios. Fíjese que en su Biblia ese Dios está con D minúscula, porque se está refiriendo a un Dios menor, ¿no? Le han quitado la deidad a nuestro Señor Jesucristo, y en cambio, en la Reina Valera, tal y como viene del griego original, dice, y el verbo era Dios con D mayúscula, porque se refiere a Jesucristo como Dios. Seguimos ahí. Génesis 1:2. ¿Qué dice en su Biblia? Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Aquí es una afrenta, hermanos, al Espíritu Santo, que es Dios también. Acá dice, en la Reina Valera, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice, el Espíritu de Dios, pero en la Biblia de los testigos dice, y la fuerza activa de Dios. Porque para ellos el Espíritu Santo no es Dios, es solo una fuerza activa nada más. Es un viento recio, como dicen ellos, es un viento nada más el Espíritu Santo. A mí me enseñaron que era un viento. Entonces, yo cuando me convertí a Cristo preguntaba, pero a mí me habían dicho que el Espíritu Santo era un viento. Y ahora yo he aprendido en la Biblia que dice que el Espíritu Santo se contrista. Y yo jamás he visto un viento que ande triste por ahí. De juicio, un viento te guía toda verdad. Entonces, es una forma como se le ha quitado la deidad al Espíritu Santo. Seguimos. Dice, y estos partían al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Este es un pasaje escatológico que está hablando de a dónde irán los malvados, ¿no? En la Reina Valera dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ellos la han cambiado, castigo eterno, refiriéndose al infierno, ellos la han cambiado por cortamiento, pues que ellos no creen en el infierno. Y cortamiento tiene algo que ver con turbación. No es exactamente el significado, pero en este caso tiene que ver con turbación, como decir a la turbación eterna, ¿no? A la perdición eterna, por decir así. Pero no habla exactamente del castigo eterno. Porque ellos creen que si una persona muere sin Jehová en su vida, simplemente se desvanece, desaparece nada más. No existe infierno para ellos. Como aniquilamiento, algo así, ¿no? O aniquilamiento, Dejas claro. de ser nada. Ajá, sí. Ahora, otro pasaje de Hebreos 1:8. Pero respecto al Hijo, dice Hebreos 1:8, Dios es tu trono para siempre jamás, y el cetro de tu reino es el cetro de tu rectitud. Hebreos 1:8 dice, la Reina Valera, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjese que acá está diciendo que Jesús es Dios. Porque acá dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Acá no hay una confusión gramatical, no. Es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted quiere, puede revisar, cómprese una Biblia griega, o váyase a buscar los manuscritos originales y va a decir lo mismo. Se le da la deidad a Dios. Santos, No es un... ¿Sí? para añadir un detalle, ¿no? En cuanto a ese versículo, es más, ahí el autor de Hebreos está citando
un versículo del Antiguo Testamento, ¿no? De uno de los salmos mesiánicos, o sea, y lo está citando literalmente, ¿no? O sea, tal como era. Entonces, tanto en el hebreo como en el griego dice lo mismo, ¿no? Pero el testigo lo cambió, no respetó ni hebreo ni griego, ¿no? Así es. Cambió completamente el texto. Dios es su trono para siempre jamás. Y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. O sea, en ningún lado lees que le están entregando la deidad a Jesús. No se lee acá. ¿Ah? Entonces, estas son doctrinas manipuladas con su nueva Biblia. Así manipularon ellos su Biblia, así la tergiversaron. Entonces, la palabra de Dios en Apocalipsis dice que hay de aquellos que añadan o quiten a la palabra de Dios, porque viene un juicio, hermanos. Viene un juicio. No ande inventando cosas que no dice la Biblia, mi hermano. No que ayúdame que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Que ni las hojas de los árboles se mueven sino es por su poder. Eso no está en la Biblia, hermano. Suena muy bonito, pero es una canción. No es un texto bíblico. Así que no agreguemos lo que dice. La Biblia dice, ¿no? La Biblia no dice eso. Puede decir un cántico que adora a Dios, dice, puede decir usted, pero no aumente ni quite, porque eso es condenable por Dios. Vamos a ver, basados a toda su concepción de su Biblia, vamos a ver el resumen de sus doctrinas, porque ahí ellos avalan sus doctrinas. Ellos dicen que el nombre verdadero de Dios es Jehová, ¿no? Y bueno, en algunos puntos hasta podríamos estar de acuerdo, pero en algunos no. En este caso, sí es el verdadero nombre, podemos asumirlo como Jehová, pero la Biblia en sí no menciona a Jehová exactamente, ¿no? Como les dije, ¿no? Son unas letras ahí que se han descubierto ahí en los manuscritos, pero no se menciona exactamente. Luego les cuento por qué Dios no les pudo decir su nombre a esta gente. Pero sigamos. Afirman que Cristo tuvo dos tareas principales al venir. Número uno fue vindicar a Jehová y dar su vida en rescate por la humanidad, ¿no? Y vindicar hoy lo traducen como dar gloria, algo así, a Jehová. Y dar su vida por los demás, ¿no? Nada más, eso es lo que fue simplemente un cierto mensajero, algo así, ¿no? Niegan la divinidad expresamente, niegan la divinidad de Jesucristo. Rechazan categóricamente la doctrina de la Trinidad. Y por cierto, usted me puede decir, ¿y en qué parte de la Biblia se habla de Trinidad? Y no hay, pues, en ninguna parte de la Biblia hay que se mencione la palabra Trinidad. Por más que querramos forzar para que diga, por acá, hermano, por acá hay un texto que habla, no hay. La palabra Trinidad no se encuentra. La Trinidad, activamente usted la va a ver en todo su contexto, pero no como palabra Trinidad, sino dentro del carácter, dentro del desarrollo de la personalidad de Dios. Usted va a ver la Trinidad. Usted lee desde el Génesis capítulo 1 está la Trinidad. Dice, en el principio, ¿qué dice? Creó Dios, dice, los cielos y la tierra, ¿no? Usted va a ver a Dios ahí actuando, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu Santo. Y dijo Dios, dice en el verso 13, ahí está Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios, es la palabra viviente de Dios, porque lo sustenta Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Y el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. O sea, aquella palabra de Dios se hizo carne. La palabra de Dios es espíritu, es vida. Y ahí estaba Cristo. Entonces la Trinidad, hermano, está mencionada en toda la Biblia, desde el Génesis 1 hasta los mapas de su Biblia. Pero ellos rechazan categóricamente la doctrina de la Trinidad.
Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, como le dije, ¿no? Que Cristo fue la primera creación de Jehová. A Cristo, ellos lo tienen en un nivel de arcángel, ¿no? Porque dicen que es el arcángel Miguel. Es parte de su doctrina, de su creencia. Que él se encarnó para nacer como Jesucristo, pero en sí es el arcángel Miguel, ¿no? Entonces, le han quitado completamente la deidad a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es cierto, hermanos. Es la peor herejía que ellos tienen. Ellos dicen que Cristo no es Dios, sino hombre perfecto, nada más. Que la adoración de Cristo es idolatría, dicen. Hoy en día lo proclaman eso. Antes no lo proclamaban así. Ellos dicen que Cristo no resucitó en cuerpo físico, sino espiritual. Y eso no es cierto, mis hermanos. Porque Cristo, después de resucitar, se fue a comer unos pececitos con sus discípulos. Estaba comiendo. Entonces, tenía un cuerpo glorificado, sí. Un cuerpo que no estaba sujeto a tiempo, espacio, a materia, pero era un cuerpo. Era un cuerpo. Igual como el que usted y yo tendremos, dice la palabra del Señor. Ellos dicen que Cristo regresó invisiblemente en 1914. Originalmente decían que fue en 1874, pero luego lo cambiaron. Y parte de sus falsas doctrinas. Pero eso lo creen hasta hoy en día, que Cristo regresó invisiblemente en 1914. Seguimos. Rechazan la segunda venida visible de Jesucristo y alegan que Cristo vino visiblemente en 1914, perdón, para comenzar a reinar. O sea, él ya está reinando ya. Ellos ya están viviendo ya la gran tribulación, pues por eso todo lo que pasamos en este tiempo ya ellos lo vinculan con la gran tribulación y todo eso, ¿no? Y pareciera por ahí que se apega un poco, ¿no? Porque algunos no se quieren poner la vacuna, porque dicen, no, si me pongo la vacuna, me están inyectando el chip. Y ya pues, sin el chip no voy a poder comprar, porque yo le dije eso a una persona, le digo, pero usted sabe que si no se ponen, en algún momento no le van a dejar entrar al supermercado. Claro que sí, eso dice la Biblia, dice, ¿no? La Biblia dice que los que no tenemos la marca no nos dejarán comprar ni vender, sí, pues así dice la Biblia, ¿no? Y pareciera que coincide, ¿no? Una aparente verdad, pero es una mentira, mis hermanos. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. Ellos dicen que el hombre o la mujer al morir va a un lugar que se llama el Hades o Seol, que es una tumba, ¿no? La tumba hacen referencia al Hades o Seol. Pero Hades o Seol significa lugar de muertos y no apunta tanto al sepulcro. Tiene algo más profundo y más espiritual esa enseñanza, ¿no? Que quizá sería producto de otro tipo de reunión para poder hablar referente a ello, ¿no? Entonces, enseñan también que la tierra nunca será destruida ni quedará despoblada. Y ahí podemos detenernos un poquito porque es una doctrina central que ellos tienen. Enseñar que la tierra nunca será destruida ni despoblada. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ellos venden, marketean un paraíso, una tierra paradisíaca. Usted va a ver ahí al niño jugando con el león, va a ver un campo lleno de flores, un lago hermosísimo. Yo me acuerdo que cuando era testigo de Jehová, miraba eso y me emocionaba, decía, ¿y no va a haber muerte? Le preguntaba a mi maestro. No, ahí no va a haber muerte. Entonces puedo meterme al lago y jugar con los peces ahí, estar 2 horas, 3 horas y no me voy a morir. No, usted no se va a morir, porque ahí no va a haber muerte. No. Uy, yo ya quería estar en el paraíso, pues, ¿no? Porque quería nadar con los pececitos. Pero la Biblia enseña, mis hermanos, que esta tierra será destruida. Escuchen lo que dice Isaías, capítulo 51, verso 6. Dice, alzad vuestros ojos hacia los cielos y mirad abajo hacia la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo, la tierra se envejecerá como vestidura, y sus habitantes morirán como moscas, pero mi salvación permanecerá para siempre y mi justicia no perecerá.
que dice que los cielos se desvanecerán como humo y la tierra se envejecerá como vestidura. Escuche lo que dice el Salmo 25, 26, que dice: tú fundaste la tierra en la antigüedad, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como a ropa los cambiarás y pasarán. Escuche lo que dice Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Escúchelo bien, mi hermano. El cielo y la tierra pasarán. Esta tierra va a pasar, hermano. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. ¿Qué está diciendo? Que el cielo y la tierra va a pasar. La palabra de Dios permanece para siempre. Escuche, eso está en Mateo 5, 18. Escuche lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7, del 10 al 12. Dice: pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen serán reservados para el fuego. O sea, van a ser destruidos por fuego. Guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas, mis hermanos. Escúchelo bien. No se imagine usted un paraíso, mi hermano. Sigamos, ya que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Por causa de ese día los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, al ser abrazados, serán fundidos. La tierra va a ser destruida con fuego, mis hermanos. Escuche lo que dice Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Escuche lo que dice Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. ¿Ah? Entonces, mi hermano, esa doctrina que enseña que la tierra nunca será destruida ni quedará despoblada es falsa. Porque ellos dicen, en el siguiente punto, afirman que solo 144,000 irán al cielo y los demás vivirán en esta tierra. Entonces, cuando yo miro al apóstol Juan diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, entonces como testigo de Jehová debo cuestionarme. Porque cielo nuevo, tierra nueva, dice ahí. Entonces, yo decía que llevaron un día mi carro viejito, lo voy a llevar al taller mecánico y voy a hacer que lo masillen, que lo lijen, que lo pinten bonito, que lo tapicen, haciendo, pues, ¿no? Le doy una afinadita de motor, le envío llantas y traigo el carro a mi casa y le digo a mi esposa, mi amor, me compré carro nuevo. Y ella me va a decir, es un mentiroso. Ese es el mismo carro, simplemente que lo has retocado. No es un carro nuevo, es un carro retocado. Pero acá dice que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Y por qué ya no existía más el mar? Te va a extrañar, hermano, las olas seguramente. Si surfea va a ser peor porque no va a haber mar. Porque el mar cumple una función. La salinidad del mar preserva la tierra. Pero en aquel tiempo el que preservará nuestro hábitat será Dios. No necesitaremos mar. Por eso es que todo lo que conocemos hoy será destruido. Vendrá una creación nueva de Dios. Y los testigos de Jehová que afirman que van a vivir acá, lamentablemente es una utopía, una falsedad, un mal marketing que se les ha vendido. Y ellos dicen que solo 144,000 nada más irán al cielo.
y los demás se quedarán aquí en la tierra. Eso no es cierto, mis hermanos. Eso es falso. Porque cuando la Biblia habla de los 144,000 sellados, mis hermanos, dice que son de las 12 tribus de Israel. Y lo menciona en Apocalipsis capítulo 7, versos del 4 al 8. Dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Ellos no son de la tribu de Israel, mis hermanos. No son. Es más, decir que es de la tribu de Israel es una blasfemia. Es una blasfemia. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 9, dice así, escuche, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Así que ellos pueden decir, no, nosotros somos el Israel espiritual. Es mentira, mis hermanos. Es mentira. Acá está diciendo bien claro que serán, ¿qué cosa? De las 12 tribus de Israel. Esos van a ser los que van a ser sellados, ¿no? Y ahí los mencionan nombre por nombre. De la tribu de Rubén, 12 de la tribu de Gad, 12 de la tribu de Aser, etcétera, etcétera. Usted lo puede leer ahí en casa. Entonces, cuando usted lee ese pasaje, queda claro quiénes son, ¿no? Son israelitas, hermano. No somos nosotros somos gentiles. Entonces, y yo todavía lo entiendo bajo el estudio de escatología, que aún este 144,000 aún parece ser un número simbólico, ¿no? Parece que se refiere tratando de encajar el número 12, ¿no? Pero eso sería producto de otro estudio, ciertamente. Y no son, pues, los 144,000 servidores de los testigos de Jehová que van a ser sellados, porque dice que ni siquiera David, ellos lo predican así, ni siquiera Abraham, ellos no, ellos no van a entrar dentro de los 144,000. Ellos están ahí, incluyendo desde Charles Russell, y todos los que han liderado a los testigos de Jehová, están contando 144,000, pero yo creo que van a tener que alargar la cifra porque no van a entrar algunos de los que están hoy día liderando en su venta marquetera. De verdad que no es cierto esta afirmación, mis hermanos. Está comprobado que no se está refiriendo para nada a la iglesia, no se está refiriendo para nada a los gentiles, se está refiriendo a personas específicas, personas escogidas, porque 144,000 aún es poco. El libro de Juan nos enseña que había multitudes incontables en el reino de los cielos alabando a Dios. Entonces, no solamente 144,000 van a ir al cielo, mis hermanos. Hay muchos que vamos a entrar en el cielo porque es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre en el cielo, ¿no? Voy pues a prepararles lugar. La Biblia afirma que somos ciudadanos de los cielos. Usted no es ciudadano de la tierra, mi hermano. Hoy está en la tierra momentáneamente, es un peregrino, un pasajero de esta vida nada más. Usted es un ciudadano del cielo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Eso está en Filipenses 3:20. Colosenses 1:5, también, que nuestra esperanza está reservada en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4:17 nos enseña que seremos arrebatados ¿a dónde? ¿Al paraíso terrenal? No, mi hermano. Al cielo, dice. Lo dice claramente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de pronto refutar todo esto, ¿no? Porque no se trata de ir a hacerle pelea a estas personas que participan de esta doctrina. No se trata de hacerles pelea, ¿no? Tenemos que tener mucho amor. Yo agregué unas cositas más ahí,
doctrinas adicionales. Porque ellos no celebran los cumpleaños, pero no los celebran con los que no son testigos de Jehová, porque sí celebran los cumpleaños entre testigos de Jehová y bailan, mi hermano, bailan música mundana. Yo le digo porque yo he estado ahí y como yo estaba muy disque fiel, me invitó un hermano a su cumpleaños y el cumpleaños fue un tonazo, ¿no? Claro, no hubo licor, eso sí, ¿no? No sé si porque no había el efectivo o porque querían conservarse al menos un poquito tranquilos, pero había música mundana. Y tampoco celebran la Navidad, pero eso sí, cobran el aguinaldo, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos, no? Si yo no celebro la Navidad, yo no creo en la Navidad, entonces tampoco cobro aguinaldo, ¿no? Las fiestas patrias, yo no soy patriota, no creo en la bandera ni en la fiesta patria, pero cobro el aguinaldo. No tiene sentido eso. Ellos no aceptan las transfusiones de sangre. Y esto es algo muy triste decirlo, hermano, porque muchos han visto morir a sus hijos porque no permitieron, sus líderes les condenaban y le decían, no acepten la transfusión de sangre. Si aceptan, ustedes van a ser excomulgados de nuestra congregación. Y recuerden que fuera de nuestra congregación no pueden ustedes ser salvos. Eso es lo que predican las sectas. Toda secta te dice eso, que ellos son la iglesia verdadera. Entonces, en España y en algunos países de Europa, los testigos de Jehová, como organización, tienen muchos juicios, hermanos. Les han abierto muchos juicios, lo pueden mirar por internet. Ex testigos de Jehová que vieron morir a sus hijos porque no les permitieron la transfusión de sangre, sus líderes, hoy le están haciendo juicio porque sacan textos fuera de su contexto, que en la sangre está la vida y tú no puedes transferir la vida de uno a otro. Todo sacado fuera del contexto real. Y ha dañado familias, hermanos. Han dañado familias con estas posturas antibíblicas, casi satánicas. Ellos, por ejemplo, también hablan que Jesús no murió en una cruz. Ellos dicen que murió en un madero, en un poste, que fue, sus manos estuvieron hacia arriba. ¿De dónde sacaron eso? Si Pablo decía, yo me propuse predicar a Jesucristo y a este crucificado. Si por historia sabemos que los romanos crucificaban a los delincuentes, a los condenados, los crucificaban, eso se sabe por historia. Pero ellos dicen que no, porque la cruz es un símbolo de Tamuz. Tamuz, el descendiente de Nimrod. Entonces la T de Tamuz, eso es adoración pagana. Por eso es que ellos descartan que Jesucristo haya estado crucificado. Si no, estuvo solamente en un palo, ¿no? En un poste. Eso es lo que ellos enseñan. Es una enseñanza tonta, de verdad. No tiene ningún asidero ni sustento. Bueno, lo que le dije, ¿no? Ellos no saludan a la bandera y se niegan a hacer servicio militar, es otra de las cosas. Pero si en algo también puedo acotar a esto, es que ellos también presionan a las mujeres testigos de Jehová que tienen esposos que no son testigos de Jehová para que se divorcien. Las presionan con el cuento de que si no lo hacen las van a excomulgar. Yo lo sé porque nosotros atendíamos consejería de una mujer que quería salirse de ahí porque le estaban diciendo que tiene que divorciarse de su esposo. Tiene que divorciarse de su esposo. Y ella decía, ¿qué hago? Yo quiero salirme, pero me han dicho que si salgo, literalmente en la calle la van a señalar. La señalan en la calle y le dicen perro asqueroso, le dicen cuando lo ven a un testigo de Jehová, a un ex testigo de Jehová, lo señalan y le dicen perro asqueroso. Dicen que es un apóstata de la fe. Y yo digo, ¿qué pasó con el amor, no? Sin embargo, nosotros no podemos responder mal por mal. Mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros hablar con un testigo de Jehová? ¿No? Porque usted puede conocer mucho de su doctrina, pero ellos también están bien centrados en la doctrina.
yo estaba muy confundido cuando salí del Salón del Reino y de pronto me presentaban una Biblia y yo tenía mi Biblia y llevaba mi Biblia de los Testigos de Jehová al servicio, me acuerdo, y comparaba y no era tan igual, pues no había palabras. Mi pastor me decía, no, mira, ve acá, dice esto, no tenía sentido. Pero no se trata de pelear, discutir, porque la palabra de Dios no es para discutir. Pero fíjese, cuando yo aprendí un poco más de la Biblia, podemos cerrar ya si gusta la diapositiva. Cuando yo aprendí un poco más de la Biblia y decía, ahora sí que vengo un testigo de Jehová porque yo conozco de adentro, a mí no me va a poder engañar. Entonces, cuando venían a tocar la puerta, yo los hacía pasar a mi casa. Los hacía pasar ahí. Y de pronto les empezaba a refutar. Y como tenía argumentos, porque yo desde que la vida cristiana me comía la Biblia, tenía muchos argumentos, ellos lo que hacían, se iban derrotados y yo ya me di cuenta de algo. Me di cuenta que yo no estaba predicando la palabra de Dios, yo estaba alimentando mi egocentrismo. Y muchas veces las discusiones teológicas giran en eso. Yo quiero ganarte la postura porque yo tengo la razón. Yo tengo la verdad. Y eso no es correcto, hermano. Uno, en vez de ganarlo para el Señor, lo va a alejar. Lo va a dañar, hermano. Lo va a herir. Ahora entiendo que no es la forma de cómo llegar a estas personas. Estas personas han sido engañadas. Estas personas le han predicado un falso evangelio y su líder de repente también fue otro engañado. Y su otro líder y su pastor o anciano también fue engañado. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a ello con mansedumbre, con reverencia, con mucho amor, hermanos. No con una actitud de triunfalista, guerrera. Yo tengo la verdad. Usted nunca tendrá la verdad, mi hermano. La verdad le tiene a usted. Y la verdad es Cristo. Pero usted no es dueño de la verdad. No vaya con esa actitud. Ahora sí, ya aprendí tus falsas doctrinas. No, señor, usted va a dañar. Usted tiene que manifestar y mostrar el amor. Con su forma de vida usted lo puede conquistar, mi hermano. Con su forma de actuar. No lo conquiste, hermano. Ni siquiera refutándole sus doctrinas, porque quizá él esté más enterado que usted mismo y le gane en la contienda, pero es mejor hablar con nuestro testimonio, ser amigos, aun cuando ellos quizá rechacen un poco su postura. Igual, hermano, muéstrele amor, no sea indiferente. La mejor forma de predicar es testificar con nuestra forma de vida. Entonces, podemos conocer mucho de su doctrina, podemos saber sus puntos cerrados y todo eso, pero esas cosas para que ellos tengan una comprensión, tienen que tener el Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado, de juicio. Entonces, usted puede animarle, motivarle, hasta invitarle de repente a reuniones como estas, pero sin un afán de que los ataquemos. Yo no estaba atacando, por si acaso, si alguno de ustedes simpatiza con el Salón del Reino, por favor, yo no he estado atacándole a usted. Estoy atacando la doctrina en sí, la falsa enseñanza, lo que hace daño, lo que engaña, lo que le quita la deidad a nuestro Señor Jesucristo, lo que no permite que podamos alcanzar la bendición en nuestra vida, mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ellos? Con un corazón amable, humilde, hermanos, no con un corazón de contienda, de triunfalismo. Tratemos de testificar correctamente. Estas reuniones que nosotros tenemos de poder compartir los días sábados referente a este tipo de doctrinas, es verdad que son para conocimiento nuestro, pero también que nos permita desde ahí, hermanos, tomar conciencia que muchos de ellos han sido engañados. No tienen la culpa de estar ellos metidos en
en esas sectas o en esas religiones, pero nosotros debemos tener el mayor amor posible para ellos, porque también son almas perdidas, también necesitan de Cristo. Ellos de repente quieren venderle el paraíso, pero usted puede venderles, hermanos, por decirlo así, a Jesucristo, ¿no? Porque eso no se vende, ciertamente, pero es una manera como lo expreso nada más. Muéstrele a Jesucristo, hermano. Ellos le van a mostrar el libro donde vea usted dibujitos maravillosos. Usted muéstrele a Jesucristo, mi hermano. Él tiene algo mucho más maravilloso que un jardín paradisíaco. Tiene la vida eterna. Muchas gracias, mis hermanos, por este tiempo. Quedo ahí para cualquier comentario o cualquier pregunta que se pueda responder, mis hermanos. Muchas gracias. Adelante, Pastor Anderson. Gracias, Santos, gracias. Ha sido realmente muy específico en ver, ¿no? Cada uno de sus distorsiones, ¿no? Distorsiones a la escritura y de alguna manera, ese es uno de los distintivos de toda secta, ¿no? Distorsionar la escritura, ¿no? Tal fue escrita, ¿no? Entonces, en esa distorsión, y veamos de que estas distorsiones que nos ha mostrado el hermano Santos, que ellos han hecho estos cambios en la Biblia, no han sido accidentales, no ha sido por desconocimiento, sino ha sido adrede. Cada una de estas distorsiones van y lo que quieren es justamente justificar por qué no creen que Jesucristo es Dios, por ejemplo, ¿no? Y en eso sí hacemos un deslinde claro, ¿no? Como dicen, no para condenarlos, sino un deslinde claro como que es doctrina fundamental del cristianismo, ¿no? Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que ciertamente tienen otras prácticas más, ¿no? Como nos ha mencionado el hermano Santos, el no celebrar cumpleaños, navidades, pues son doctrinas secundarias, ¿no? Pero el hecho de atacar la deidad de Cristo, eso definitivamente hace que de taquito, ¿no? Como se dice, no compartimos con ellos y no son nuestros hermanos, ¿no? Quizás primastros, quizás, ¿no? Pero eso no estoy diciendo que de pronto por eso que tengas que aislarlo, ¿no? No, por lo contrario, sea abierto, ¿no? Con ellos, de alguna manera, pero también ten cuidado, ¿no? Porque hay muchos testigos de Jehová que son muy bien instruidos y si tú no estás firme en tu fe, no estás firme en la palabra de Dios, lo más probable es que te terminen jalando también, ¿no? Ten cuidado entonces, en ese sentido, ¿no? Bien, hermanos, ¿alguno de ustedes tendrá alguna pregunta, comentario adicional que pueda hacer al estudio que hemos tenido? Puede hacerlo con toda confianza. Ahí José, Nelly y Pati levantaron la mano. Dígame, hermano Luis, o bueno, cualquiera. Buenas noches con todos. Bendiciones para la iglesia. Gracias, Pastor Santos, por la cita del día de hoy. Hay algo que yo siempre creí, que ese tema de que ni aún las hojas de los árboles, siempre creí que era bíblico. Hoy ya me entero que no era, mira. De verdad, lo repetí muchas veces. Y le agradezco, ¿no? Por al Señor por haber utilizado al siervo y dándome cuenta de que en verdad eso no está en la Biblia, ¿no? Y una de las interrogantes que yo me hago es si es que existe alguna relación hoy en día entre los testigos y los adventistas, dado que mencionaba el pastor Santos de que había cierta relación con la profetisa Helen White, ¿no? Que está mencionada en los adventistas, ¿no? Esa era mi consulta. Gracias. Amén. En la actualidad no tienen un vínculo amical porque sus doctrinas son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, los adventistas proclaman mucho el día sábado. Los testigos de Jehová están en contra del día sábado. Ellos proclaman el día domingo. ¿No? Hay cosas que se parecen mucho al cristianismo porque Charles Russell sale de una iglesia presbiteriana
Las iglesias presbiterianas son como las iglesias bautistas. Yo estoy asistiendo a una iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, y el que funda esta organización es un presbiteriano, es un presbítero. Entonces, son doctrinas que se cimentan mucho en lo de Dios. Bueno, seguramente hay cosas que hay que mejorar, por decir así, pero son, presbiteriana, bautista, suelen ser personas bien educadas bíblicamente, ¿no? Bien fuertes en la fe. Por ahora, no existe un vínculo entre Jehová y Adventistas. Son dos religiones muy diferentes en su predicación. La predica aún el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero en sí se basan bastante. La iglesia de los adventistas ya no se vuelve a saber más de algún acercamiento que hayan tenido. Al menos no tengo conocimiento en cuanto a ello. Gracias, gracias. Santos, para añadir un poco en cuanto a eso, la gran mayoría de sectas, ¿no? O sea, de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Dentro de los adventistas, todas las iglesias adventistas se hacen llamar adventistas, ¿no? Entonces no tienen su independencia, ¿no? Dentro de los mormones, todos son mormones. Dentro de los testigos, todos son testigos. Los une quizás esa distorsión de su origen, ¿no? De alguna manera con los adventistas, pero de ahí cada quien jaló para su propio caño, por así decirlo, ¿no? Elena, y en el caso para los adventistas, y en el caso de los testigos igual, ¿no? Pero esto también es un distintivo de las sectas, pues. Mientras que en el cristianismo vamos a ver cosas que nos unen, como Santos acaba de mencionar a la Alianza Cristiana Misionera. Nosotros tenemos aquí cerca una iglesia Gamaliel, nosotros somos Jesús Salvador, conocemos iglesias Calvary Chapel, pero hay algo que nos une, que es Cristo y las doctrinas básicas fundamentales, ¿no? Y no nos hacemos problemas por el nombre, sino porque hay alguien que nos une, que va por encima de todo tipo de denominación, de formas de llevar el servicio, formas de vestir quizás, pero hay algo que nos une, que es la doctrina cristiana, ¿no? Incluso con los bautistas, ¿no? Porque tienen sus formas de hacer sus servicios, pero nos une Cristo. ¿Por qué? Porque como iglesias cristianas, que nos llamamos, tenemos a Cristo como prioridad, ¿no? Y vemos que esto es un fundamento bíblico, porque en el libro de de Corintios vimos cómo es que de pronto dice, la iglesia estaba a punto de dividirse, o se estaba causando una división, y Pablo muy sabiamente pone a Cristo como el que los une, ¿no? Algunos decían, yo soy de Apolo, del otro de Pedro. Imagínate si eso se hubiese permitido, hubiesen seguido los de Pedro, los de Apolo, los de Pablo, y a través del tiempo, cuántas sectas, ¿no? Y Pablo puso bien claro Cristo, ¿no? Él es el centro, ¿no? Así es. Y es interesante también cuando de pronto Pablo justamente estaba predicando el evangelio. No, Pablo todavía no, sino que los cristianos en el libro de Hechos capítulo 5 estaban predicando el evangelio, estaban predicando a Cristo. Los judíos esto les ardía, ¿no? Como que les causaba pica. Entonces ahí hizo un hombre muy sabio, judío, maestro de Pablo, Gamaliel, hizo una interesante acotación. ¿Saben qué lo que dice Gamaliel? Dice que tiempo atrás, tranquilos, le dijo a los judíos, ¿no? Tiempo atrás se ha levantado un tal Teudas creyéndose ser alguien. Mira, también se levantó un Judas el Galileo, llevando a las personas en pos de él. Y estos dos eran falsos. ¿Y sabes? Eso es otro distintivo de las sectas. Se levantan creyendo ser alguien, no para exaltar a Cristo, sino creyendo ser la religión verdadera, creyendo ser los únicos. Eso es un distintivo de toda secta. Se levantan creyendo ser alguien y no queriendo exaltar el nombre de Cristo. Segundo distintivo, muchos de estas sectas llevan a las personas en pos de ellos y no en pos de Cristo. Nuestra labor es llevar a las personas en pos de Cristo. Más allá si te congregas en Alianza Cristiana Misionera, en Gamaliel, en Jesús Salvador, pero asegúrate de que tu fe esté puesta en Cristo. Mientras que las sectas hacen todo lo contrario. Se creen ser alguien y llevan a las personas en pos de ellos y no en pos de Jesucristo. Entonces,
Eso viene a mi mente, ¿no? Cuando a veces vemos eso, ¿no? En cuanto a las sectas y no hay unión entre ellos, por eso hay más división, ¿no? Bien, hermano José, Nelly, Patricia habían levantado la mano. Ya, buenas noches, santos, pastor, hermanos. Hermanos, Felicitaciones, santos. debería verlo, hermano, después de mucho tiempo. Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando era chico, Santos iba a mi puerta tocando la puerta con sus libritos de testigos. Yo lo rechazaba. Aparte de Satanás, le decía. Yo la vendía, hermano, yo la vendía, yo no regalaba. No, tú ibas vendiendo, me acuerdo. Bueno, hermanos, tengo una pregunta, pero antes quisiera hacer unas recuerdos porque efectivamente en mi casa iban bastantes testigos y sobre todo un amigo que era compañero de colegio. Él tenía en su casa, era el local de el Salón del Reino, le llamaban ellos. En Girón, Ayacucho, por la cuadra 39. No sé, de repente Santos lo ha conocido. No. No he llegado a conocer por ahí. Esa zona era la zona maleada donde estaba ese salón. Bueno, me acuerdo que ellos han tenido en el transcurso del tiempo varios nombres. Ellos se presentaban como Asambleas de Dios, después se presentaban, tocaban la puerta, decíamos somos estudiantes de la Biblia, sí. Después decían Testigos de Jehová, y mira, te estoy diciendo, hace como 10 años, un día tocan la puerta y me dicen, y yo le digo, ¿ustedes a qué iglesia pertenecen? No, somos cristianos, pero yo sospechaba que eran testigos por la manera, que es lo que hablaban. Somos cristianos. Mira, se han cambiado 4 veces de nombre. Otra cosa, tengo un primo hermano que es anciano de ellos. Ya debe estar en uno de los más altos grados acá en el Perú, porque es bien preparado, bien estudioso, pero miren, que me daba pena él, porque, bueno, era cariñoso con mi familia, lo hospedábamos, pero él no se ha casado hasta el 2015 recién, y es un poquito mayor que yo. ¿Por qué? Porque según lo que le habían enseñado, el 2014 iba a ser el fin del mundo. Entonces no se casó, no hizo nada. Hasta el 2015 recién que se casó con una hermanita. Después, si uno interpretara correctamente la Biblia sobre que la sangre es la vida, está en la Biblia, es bíblico, lo más si la sangre es la vida, entre interpretar como ellos hacen, como negarse a hacer una transfusión de sangre para salvar a sus propios hijos, lo lógico es que aceptaran eso, porque va a salvar una vida. Porque en la Biblia no dice, e interpretar ellos de que hacer una transfusión es un derramamiento de sangre. O sea, derramamiento se aplica, digamos, a matar a una persona. Pero se interpreta como botar la sangre. O sea, que la sangre no sirve de nada, no hay que botarla, no hay que darle otra vida a tus hijos, digamos, para salvar una vida, ¿no? Bueno, la pregunta, esas son cositas, ¿no? Pero la pregunta que quisieras hacer para ti es, otro detalle antes de que termine. Mi primo también decía que el cuerpo de Cristo estaba momificado o preservado de cierta manera en un lugar escondido, oculto. Bueno, ese es otro detalle. Ya, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Ellos niegan al Espíritu Santo. Entonces, ellos tal vez, dentro de todas las sectas que hay, digamos, la que realmente Dios no va a considerarlos. Porque el pecado que no se perdona es cuando habla alguien mal contra el Espíritu Santo.
la blasfemia. Esa sería mi pregunta. Ok. Tengamos mucho cuidado en este tipo de apreciaciones, ya que a veces podamos tener referente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo gira en torno a atribuirle ¿cómo se podría decir? Atribuirle el don de Dios al diablo, ¿no? O sea, si como le decían a Jesús, tú haces los milagros por Belcebú, le decían, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? O sea, yo hago lo que hago por el Espíritu Santo, ¿no? Y eso, una blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado, no tiene perdón, por decir así, ¿no? Y recuerden que Jesús estaba en ese tiempo vivo, no había muerto todavía por los pecados. Había pues, lo doctrinal estaba basado en la ley, ¿no? No había muerto. La ley no contemplaba el perdón de la vida eterna, ¿no? El perdón para la vida eterna. Pero al fin, Dios es quien es soberano en esto de la salvación. Pero rescatamos que nadie que tenga el Espíritu de Dios, ninguna persona que tenga el Espíritu de Dios puede atribuirle una obra de Dios al diablo. ¿Mm? Entonces, nadie. Toda persona que ha nacido de nuevo, definitivamente, tiene la plena comprensión de lo que Dios está haciendo en su vida y de lo que Dios puede obrar, ya sea hasta en milagros, ¿no? Difícilmente una persona, hasta yo diría que es imposible, como dice Primera de Juan, capítulo 3, que el que ha nacido de nuevo no puede pecar, dice. No puede hablar en contra de Dios. Y entonces, yo me encuentro, por ejemplo, con alguien que de pronto me dice que el Espíritu Santo es un viento nada más, ¿no? Yo le digo, cuidado, no blasfemes, porque te vas para el infierno. No, yo puedo decir, pero te puedes ir al infierno. Puede ser que sí, ¿no? Pero eso está en realidad en la voluntad de Dios. Y yo digo, este hombre que predicaba en contra del Espíritu Santo, porque también así había sido enseñado y condicionado, llegamos a la presencia de Dios un día y lo veo ahí en la fila primerito y me dice, o yo le digo, pero ¿cómo? Tú andabas hablando mal del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces Dios me puede decir, yo lo salvé, ¿no? En algún momento, quizá hasta en el último segundo de su vida pudo arrepentirse y salvarse, ¿no? Eso depende de Dios, ciertamente, ¿no? Lo que a mí sí, lo que respecta a mí, yo tengo que enseñar a que nosotros tenemos que guardar la postura en cuanto a nunca atribuirle poder al diablo cuando Dios está obrando. Entonces no puedo atribuirle una obra de Dios al diablo, ¿no? Porque ciertamente daña la integridad de una persona. Pero la otra pregunta que saltaría, ¿habrá algún pecado que Dios no pueda perdonar? ¿No? Entonces, no podemos condenar a nadie, definitivamente. Nosotros no podríamos condenar, yo no podría condenarlo, pero sí podría llamarle la atención, sí podría de pronto pedirle que modere su forma de hablar y en todo caso, si ha estado enseñado pues en una secta, ir enseñándole, ¿no? Lo que de verdad dice la palabra de Dios, ¿no? Bueno. Santos, para añadir un poco, ¿no? En cuanto a, y ciertamente este tipo de temas nos permite ampliar un poco más, ¿no? Y cierto, yo quisiera comenzar con un pequeño testimonio. Eh, Antes de ser cristiano, al costado de la iglesia donde me convertí, donde Santos ensayaba con algunos jovencitos adolescentes cantos a Dios Todopoderoso, por ejemplo, al costado había un amigo que tenía una especie de gimnasio, y ahí iba yo. ¿Y sabe qué? Me burlaba literalmente con estos amigos de lo que ellos hacían al costado, de lo que hacía la iglesia, y ahí estaba Santos, y recién quizás se entera de esto, ¿no?
Ellos estaban ahí cantando a Dios, alabando al Espíritu Santo, alabando a Dios, y yo me burlaba literalmente de todo eso. Decía, esos diablos, decía incluso, esos diablos hipócritas, porque así como ateo, simplemente yo lo decía así, y lo confieso, ¿no? Y lo estoy diciendo y está quedando grabado, ¿no? Pero entiendo que todo eso lo decía porque ciertamente no había permitido que el Espíritu Santo me convenza de pecado, porque ciertamente estaba cegado, porque ciertamente estaba sin Cristo, ¿no? Pero creo también, y ahora lo puedo corroborar, que Dios aún de ese pecado me perdonó, porque de lo contrario no estaría acá, ¿no? Entonces, aún de ese pecado me perdonó. Y es cierto, cuando Santos citó un texto, está en Corintios capítulo 12, verso 3, dice, por tanto os hago saber, dice Pablo, que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Alguien que tiene al Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu Santo, no va a llamar anatema, maldito, a Jesús, no va a rechazar a Jesús, no va a rechazar la deidad de Jesús, alguien que tiene el Espíritu Santo. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por voluntad propia, ninguno de nosotros reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, nos guía a toda verdad, el que nos testifica y nos muestra de Cristo, ¿no? De tal manera que el Espíritu Santo está muy involucrado en nuestra conversión. Desde el inicio de nuestra conversión está bien involucrado, ¿no? Y ciertamente, como decía Santos en Mateo 12, si no me equivoco, es cuando Jesús dijo esto, ¿no? No blasfeméis contra el Espíritu Santo por algo que él había hecho, pero ya luego, después de ese evento, la mayor obra que hace el Espíritu Santo, más allá de hacer milagros, prodigios, muchas cosas, es convencer al ser humano de su pecado, ¿no? Esa es su mayor obra. Y si yo niego eso, yo mismo me cierro las puertas, porque ¿cómo me va a perdonar si no me dejo convencer por el Espíritu Santo, si no me dejo guiar? De tal manera que yo mismo me estoy metiendo en el pecado imperdonable porque estoy rechazando. No hay otra forma de obtener perdón si yo niego a Jesucristo y si no me dejo guiar por su Santo Espíritu, ¿no? Y en ese sentido, si yo persisto y muero así, rechazando lo que el Espíritu Santo me muestra a través de la palabra, a través de un predicador, y muero rechazando así, definitivamente muero blasfemando en contra de lo que Él me está mostrando y definitivamente mi pecado no es perdonado, pues. Pero si yo doblego mi corazón y entrego mi vida a Cristo y me dejo convencer por el Espíritu Santo, ciertamente hay perdón de pecados. Así quizás tiempo atrás de pronto haya hablado mal de las cosas del Señor. Él en su misericordia, si es que abro mi corazón y rindo mi vida al Espíritu Santo, va a hacer la obra de redentora en mi vida, ¿no? Y hay muchos testimonios de personas que ciertamente en su pasado, en su ignorancia, hablaron mal de Dios, pero hoy le están sirviendo a Dios, ¿no? Entonces, como dice Santos, a lo mejor a esas personas que en algún momento lo vimos hablando mal de Dios y en contra del Espíritu Santo, cuando estemos allá, tú lo veas ahí y te diga, en el último minuto de mi vida, doblegué mi corazón al Espíritu Santo. Y es el soberano en de pronto dar salvación a cada uno de nosotros, ¿no? Eso quería añadir quizás en cuanto a eso, ¿no? Pastor. Sí, hermano. Yo creo que lo que usted acaba de mencionar es bastante cierto, ¿no? Si bien es cierto, es bueno hacernos esa pregunta y preocuparnos si es que estas personas van a heredar el reino de los cielos, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nos han mencionado y lo que nosotros sabemos, están blasfemando, ¿no? De alguna manera. Pero, como decía el pastor Santos, esas personas, quién sabe, sus maestros y los maestros de sus maestros les enseñaron así, les impusieron así. Pero yo creo, y no sé si valga la expresión, de que de alguna manera ellos siguieron la ruta de seguir buscando de Cristo, tanto así de que la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo los llevó a lo que lo llevó hoy día al pastor Santos.
No, porque si alguien preguntara a aquella persona que conoció al pastor Santos Vaca en aquel entonces y que dejó de verlo ya de ahí para siempre, dirá, no, este se fue al infierno, porque este señor blasfemó. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pero ahí va lo que decía yo anteriormente, ¿no? El hecho de que él siguiera buscando de Dios, obró la misericordia, obró el poder del Espíritu Santo que lo llevó a lo que es hoy en día, ¿no? Un gran predicador, un gran maestro, ¿no? Y yo creo que es más que nada esa debe ser nuestra preocupación, ¿no? Más que nada, una, orar por esas personas, y dos, o sea, ¿qué estoy haciendo yo, no? Si más que preocuparme por él, que también preocuparme por mí, ¿no? Ese es mi... Y qué bueno, o sea, el Pastor Santos, que en verdad es un buen ejemplo, ¿no? Que el insistir, el seguir en las cosas de Dios, fue el Espíritu Santo que lo llevó a lo que hoy en día está haciendo, ¿no? De sernos de gran ilustración a nosotros que estamos aún queriendo consagrarnos en los que son los caminos del Señor. Gracias. Gracias, hermano Luis. Gloria a Dios, ¿no? Lo llevó a quemar sus libros. Así es. Quemé todos mis libros, sí, de verdad. Pero hay algo que yo creo que sí es imperdonable, es la incredulidad, ¿no? Porque, como bien decía el pastor Anderson, hay muchas personas que rechazan a Dios, ¿no? Rechazan a Dios y si hay algo que yo aprendí en el tiempo, como decía nuestro hermano que acaba de participar, más grande que la ley es la misericordia, mis hermanos. Mucho más grande que la ley es la misericordia. Y eso lo aprendí cuando un policía me intervino por pasarme una luz roja. Y ya pues no me quedaba de otra, ya estaba con la papeleta encima. Solamente le dije, ya pues, por favor, póngame una papeletita chiquitita, pues, ¿no? Y me miró, me dijo, mira, me has caído bien, anda, pero por favor, no caigas en lo mismo. No peques más. No peques más, me dijo, levántate y no peques más. Entonces, hermanos, más grande que la ley y la misericordia. Claro, la ley era que me ponga la papeleta, ¿no? Porque así dice la ley. Que hay que pagar las consecuencias, ¿no? Pero el hombre me vio ahí ya vencido, ¿no? Humillado. Dijo, vamos a tener misericordia. Bueno, anda nomás, me dijo. Pero eso es lo que pasa con Dios, ¿no? Y cuando nosotros leemos en Mateo 5 el Sermón del Monte y todo lo que hemos visto, ¿cuál es la conclusión a que llegamos, no? Justamente es eso, que más grande que la ley es la misericordia de Dios. Y cuando leemos las bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu y bienaventurado los que por su causa o por mi causa su nombre es blasfemado o algo así, pero la conclusión real es la misericordia de Dios, ¿no? Mira, le dice en Éxodo 20, cuando está hablando, dice que Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Dios visita la maldad. Conste que no dice que Dios maldice, no está diciendo. Dice que Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, pero tiene misericordia con millares, dice. Entonces, usted póngale la balanza, ¿qué vale más, 4 o millares? De hecho, que la misericordia es muchísimo más grande. Eso es lo que está tratando de decir el texto. No dice que vas a ser maldito, que hay una maldición generacional, que etcétera, etcétera. Es una enseñanza antibíblica, pero rescatemos lo que realmente está tratando de decir Dios en ese pasaje. Que sí, o sea, puede haber una generación que siga malos ejemplos, pero la misericordia de Dios es maravillosa. Y en este caso, para darle de repente forma a lo que estamos hablando de la blasfemia, ¿no? La blasfemia en sí tiene que ver, les decía, con atribuirle al diablo algo que le pertenece a Dios. Y en este caso, decían que Jesucristo estaba haciendo obras valga la redundancia, por obra del diablo, ¿no? En todo caso, estaban diciendo que Jesucristo estaba poseído por el diablo. Eso es lo que le decían, hermano. Usted profundice en el tema y eso es lo que va a ver. Ningún hombre
que tenga el Espíritu Santo de Dios en su vida, podría decir que Jesucristo está siendo poseído por el diablo. Y hoy en día, hermanos, después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, aún cuando el hombre se dé cuenta, después de haber hablado, como decía el pastor Anderson, de haber dicho cosas terribles, aún podemos alcanzar la misericordia de Dios, hermanos. De verdad que sí, por eso no me atrevería yo a decir si los testigos serán o no serán perdonados, porque eso depende de Dios, ¿no? Nos vamos a sorprender el día del juicio, hermanos. Ahí va a ver a su vecino que nunca quiso ir a la iglesia, usted lo va a ver ahí primerito, y usted que era el líder, el que llegaba tempranito a la oración, de repente va a tener otro trato, ¿no? Pero no podemos adelantar juicio nosotros, ¿no? Eso ya depende de Dios, pero ciertamente tengamos cuidado con estar atribuyendo cosas, como algunos dicen, por ejemplo, se sanó porque seguramente le hicieron fueron al brujo o al curioso, dicen, y se sanó por eso, ¿no? Y quién sabe si Dios está obrando ahí, ¿no? No atribuyamos ese tipo de cosas, ¿no? Ligeramente, ¿no? Tengamos mucho cuidado, ¿no? Amén. Gracias, Santos. En todo caso, ¿no? Añadir algo chiquito. En todo caso, entender, ¿no? La salvación es personal. ¿Okay? Así La es. salvación es personal. Y lógicamente, como sistema religioso, los testigos de Jehová están, pero bien lejos, ¿no? Porque están negando al Espíritu Santo dentro de su credo, ¿no? Dentro de su declaración de fe, ¿no? Entonces, bajo esa declaración, no. O sea, pero eso no quita de que en algún momento puedan ser convencidos a manera personal, puedan convertirse. Como también dentro de la iglesia cristiana hay mucha cizaña, ¿no? Y de eso hay que cuidar, ¿no? Señor, soy trigo, soy cizaña, a lo mejor sí estoy yendo a Jesús Salvador, canto todo, o estoy yendo a la Alianza, o estoy yendo a Gamaliel, donde se predica a Cristo, pero ¿cómo está mi comunión, no? Porque es personal. O sea, así es. El que salva es Cristo, ¿no? Alex, tenías la mano levantada. Sí, sí, definitivamente la misericordia de Dios es grande, porque yo también era testigo. También fueron a mi casa, Él fue tocaron la testigo de puerta. mi matrimonio, ¿no? También. También. Y yo siempre tenía en el corazón, pues, conocer de Dios, y ellos tocaron mi casa, me ofrecieron un estudio, y todo lo que usted explicó, todito me explicaban del paraíso y hacían preguntas interesantes, ¿no? Siempre te hacen preguntas que te llaman la atención, y acepté un estudio con ellos. Tuve un año aproximadamente, salí a predicar, pero en todas las cosas que ellos me enseñaban, y ahora que me doy cuenta que está mal, pues Dios tuvo misericordia porque me sacó de ahí. Surgieron las circunstancias y me vine por acá, por Pachacútec, y conocí a mi amigo Anderson. Mi pregunta es que ellos me enseñaron acerca del infierno, que no existe, que el infierno es acá en la actualidad, los problemas, circunstancias. Para ellos es el infierno. Mucha información me dieron, pero ahora me doy cuenta que no es falso. Es falso, y quisiera que sería muy bonito el tema, ¿no? Que hubiera, o sea, un estudio del Hades, el Seol, el infierno. ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? Todo ese tema todavía no me queda bien claro. Esa sería mi pregunta. Amén. Eso se llama escatología. En el estudio teológico de la escatología se ve esos temas, y es parte de lo que nosotros siempre estamos ansiosos por conocer, ¿no? Pero ciertamente la Biblia habla claramente referente al infierno, ¿no? Mateo 25, capítulo 33, 34, dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Entonces, los testigos de Jehová como que atribuyen eso, este pasaje, a como que el infierno va a ser solamente para el diablo y para sus ángeles nada más, ¿no? Pero hay otros pasajes que avalan que también las personas, los que no creen, también van a ir a ese lugar, ¿no? Dice Apocalipsis 21, no me acuerdo el texto exacto, pero nos habla que dice ni los borrachos, ni los fornicarios, y ahí presenta toda una lista, dice, los tales, dice, no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Pues, consecuente con eso, si no heredan el reino de los cielos, ¿qué heredarán ellos, no? La predicación de los testigos de Jehová dice que el que muere no siendo testigo de Jehová, van pues a un proceso que se llama aniquilamiento, como decía el pastor Anderson, o sea, simplemente se desvanecen. Pero sí existe varios textos de la Biblia que avalan esto del infierno. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Más vale perder una sola parte de tu cuerpo y no quedar, y no que todo o sea, todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, ¿no? Es interesante, ¿no? O sea, si de pronto algo en tu vida te está haciendo daño, tienes que quitarlo de tu vida, ¿no? No sé qué es lo que daña tu vida, pero cuidado, ¿no? No vaya a ser que a causa de eso tú pierdas la bendición de Dios. No estoy diciendo que la salvación se pierde, pero hay muchas personas pues que no han nacido de nuevo, ¿no? Definitivamente no tienen una manifestación en su vida de que hayan aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y bueno, viven una vida disoluta, viven una vida sin el control del Espíritu Santo. Definitivamente ellos están camino al infierno, ¿no? Mateo 10, 28 dice, no teman los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, dice, ¿no? Claramente Jesús hablaba abiertamente del infierno. Hoy en día, les cuento esto como un testimonio personal. Estábamos en una reunión previa, iba a salir yo a predicar, y una hermana me pregunta, ¿y de qué va a compartir? ¿No? Entonces yo le dije, voy a hablar sobre el cielo y el infierno. Entonces, hermano, por favor, le pido, me dice, no hable del infierno. ¿Por qué? Porque he traído mis invitados y se vayan a ofender, me dice, se vayan a asustar, pero no podemos enmascarar las cosas. Le digo, la Biblia dice o cielo o infierno. La Biblia habla claramente, Jesús lo habló. Sí, pero ¿y si ellos se asustan por el infierno? Pero hay que decirles la verdad. Hay que decirles la verdad. Si ellos no están con el Señor, pues están en contra del Señor. Si ellos no van al cielo, al reino de los cielos, de hecho que se van a ir al infierno. No hay un punto neutro, no existe el purgatorio, ¿no? Entonces, Jesús lo decía abiertamente. Hoy tenemos miedo en las iglesias, las predicaciones. Si usted no ve por internet, las predicaciones son positivistas, hablan de cómo prosperar, invierte en el reino de los cielos, paga tus diezmos, tus ofrendas, el Señor te va a bendecir. De eso se habla, ¿no? Muy difícilmente escuchas una prédica correcta que hable del cielo e infierno, ¿no? Porque no, eso no vende, pues, ¿no? Si le hablas así a la gente, es un mal marketing para tu iglesia, pero la Biblia habla del infierno, ¿no? Y lamentablemente es un lugar que quisiéramos, como los testigos de Jehová, que no existiera, pero existe, ¿no? Existe. Y el que no cree en el Señor ya separó su boleto para el infierno. Ya ha sido condenado, dice Juan 3:18, por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay diversos pasajes, no los tengo a la mano, pero tal vez en algún momento podamos hacer un estudio escatológico referente al infierno, ¿no? Sería interesante. Amén, santos. Amén. Ciertamente, ¿no? Estos temas jalan cada vez más allá y
yo lo veo claro, esto de la perdición eterna y la vida eterna, en el pasaje más conocido de la Biblia, ¿no? O del Nuevo Testamento, el que menos lo repite, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hasta ahí se quedan los predicadores de la prosperidad, ¿no? Dios te ama. Y ese Dios te ama, te lo enmascaran con, por eso te va a dar carro, te va a dar casa, hagas lo que hagas, te va a perdonar, porque Dios te ama, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo. Pero el pasaje continúa, dice, ¿no? Que envió a su Hijo unigénito, y ahí viene el para, ¿no? Ahí viene la verdad de Dios. Ciertamente el amor de Dios se muestra entregando a Jesucristo, su Hijo unigénito, pero su juicio se muestra justamente también en Cristo, ¿no? En la misma cruz, donde se muestra su misericordia, se muestra el juicio, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Entonces yo lo veo así. Ya la humanidad está camino a perdición. No es que estoy en un punto y digo, ¿para dónde voy? No, ya estamos camino a perdición. Hoy algunos de nosotros ya estábamos camino a perdición. Y ahí es donde se nos presenta la misericordia de Dios y te dice, hey, no vayas camino a perdición, cree en mí y aunque estés muerto, vivirás. Y ese es oír el Evangelio, ¿no? Y este Evangelio ciertamente no puede ser aguado, no podemos enmascarar el Evangelio. Jesucristo cuando vino, dice, lleno de gracia y verdad. Pero muchas veces nos vamos a los extremos. Enmascarados en la gracia, no queremos hablar estas cosas a nuestros familiares, amigos, porque Dios es amor. Pero nos olvidamos que Jesucristo es la verdad. Entonces debemos de hablar la verdad con amor. Más cuando hablamos la verdad, o por amor, no enmascarar, sino por eso no le voy a decir, porque lo amo. Mentira, porque lo amas, díselo. Porque quieres mostrar el amor de Dios, di lo que dice la Biblia. Pero no digas lo que dice la Biblia diciendo, hey, hijo del diablo, te vas a ir al infierno, por condenarlo o por decirle, mira, yo sí me salvo. Sino, estas dos cosas tenemos que llevarle un equilibrio, ¿no? El amor de Dios y la verdad de Dios. La misericordia de Dios y el juicio de Dios. El cielo y el infierno. La vida eterna y la perdición. Debemos ser conscientes de eso. Y el Evangelio es un Evangelio donde hay malas noticias para comprender las buenas noticias. Porque si yo no comprendo mis malas noticias, ¿cómo voy a comprender las buenas noticias del Evangelio, ¿no? Entonces, y podríamos hablar quizás toda la noche de esto, mis hermanos, pero ya estamos llegando a la parte final. Vamos a orar para despedirnos y más bien invitarlos. El próximo sábado vamos a estar haciendo estudio de los adventistas, ¿no? De la sexta secta denominada los adventistas. Los invitamos a que puedan también conectarse y ahí vamos a estar. Y también recordarles que mañana es nuestro servicio central a las 5:30, donde va a estar compartiendo la palabra de Dios nuestro amigo, hermano en Cristo, Pastor Santos Bacaneira, ¿no? Entonces el día de mañana nos vamos a estar visitando de manera presencial aquí en nuestra iglesia. Entonces, mis hermanos, nos despedimos en oración. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos ahí en nuestros lugares? Sí. Pastor. Sí, le escuchamos. Si fuera tan amable, por favor, le rogaría orar por la salud de mi esposa, hermana Judy, por favor. Ok, vamos a estar orando, hermano. Muy bien, hermanos, vamos a orar ahí en nuestros